Buenos días, mis apreciados. En esta mañana vamos a estudiar acerca de cómo el trato a mi semejante puede ayudarlo a restaurar de gran parte de sus enfermedades psicoemocionales. Tanto la psicología clínica como la psiquiatría vienen estudiando acerca del comportamiento humano, cómo afecta en la salud mental. Y es muy importante de cómo nosotros tratamos a nuestro semejante, cómo nos tratamos. De ahí va a depender la salud mental. Y es lo que vamos a hacer durante una serie de 4 temas acerca de cómo el trato que yo le doy a mi semejante va a cambiar su comportamiento y por ende sus enfermedades psicoemocionales. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en esta mañana queremos tu compañía, queremos tu bendición. Queremos, Señor, aprender a tratar la mente como tú la tratas. En tu palabra, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, tú revelaste de que nosotros tenemos tu mente. Y lo que tú haces es asociar tu mente con la nuestra. Queremos aprender, Señor, a restaurar la mente, el comportamiento, para prevenir y ayudar a la restauración de las enfermedades psicoemocionales. Danos tu bendición y tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27, encontramos de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Siempre que yo me acerque a mi semejante, a mi vecino, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, cualquier persona que esté cerca a mi círculo social, a mi círculo familiar, a mi círculo laboral, debo tratarla como dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Es la imagen y la semejanza de Dios. Miremos cómo dice el relato de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su imagen, creó al hombre y a la mujer. Recordemos, quiero restaurar a mi semejante. Quiero permitirme ser un canal por la ayuda de Dios, por la voluntad de Dios, en que estas personas puedan ser tratadas. Entonces, el primer paso, debo verlas como la imagen y semejanza de Dios. El segundo paso está narrado en el Salmo 8. Y el Salmo 8 dice que el ser humano es la corona de la creación. Cuando yo me acerque a mi semejante, debo tener claro esos 2 aspectos que hemos dicho hasta ahora. Número 1, es la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo trata Dios a su imagen y semejanza? ¿Cómo Dios me trata cuando me equivoco? ¿Cómo Dios me trata cuando yo peco? Cuando nuestros primeros padres pecaron, según el registro de Génesis capítulo 3, dice que Dios tomó la iniciativa de abandonar su trono, dejar el cielo y venir en busca redentiva de nuestros primeros padres. Y Dios se acerca al huerto y con una voz amorosa llama a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y si ustedes revisan muy detenidamente Génesis capítulo 3, el versículo 8 y el versículo 10, dice que Adán le dice al Señor que se escondió porque tenía miedo. Pero el Señor no lo regañó, el Señor no lo juzgó, el Señor no lo condenó, sino que lo escuchó y ya traía el Señor una solución a su pecado. Cuando me voy a acercar a mi semejante, debo tener en cuenta eso. Número 1, que es la imagen y semejanza de Dios. Número 2,
que Dios tomó la iniciativa para restaurar a nuestros primeros padres. Y número 3, como dice el Salmo 8, la corona de la creación. En Mateo 25, versículo 40 dice que el Señor nos va a llamar a cuentas en algunos asuntos y uno de ellos es cómo tratamos a nuestro semejante. Lo que hiciste a este pequeñito, lo que le dijiste a este pequeñito, lo que le hiciste a este pequeñito, lo que deseas de este pequeñito, a mí lo hiciste, dice Mateo capítulo 25, versículo 40. Otro principio más. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el trato diario con nuestro semejante? Porque el Señor va a demandar eso. Pero también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, mientras nosotros señalamos al semejante, condenamos al semejante, juzgamos al semejante, manifestamos que nos cae pequeñito, que no lo queremos ver, que no queremos saber nada de él, dice Romanos 8:26, que el Espíritu está gimiendo, clamando con gemidos indecibles por esa persona que nos cae chiquitica, que no la podemos ver. Por eso debemos de ser muy cuidadosos con nuestro semejante, porque no sabemos por qué situación, por qué tribulación está pasando. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que odia a su hermano, que le cae mal, que le fastidia, que lo ve chiquitico, es un homicida. Y ampliémoslo más. Recuerde que en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, todo el Sermón del Monte es una ampliación, es una explicación de la ley de Dios. En Mateo capítulo 5, capítulo 5 de San Mateo, el Sermón del Monte. Y vamos a leer el versículo 21. Todo el Sermón del Monte es una explicación de la ley de Dios, es una ampliación de la ley de Dios. Y Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo, lo está diciendo Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces, si nosotros repasamos bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, donde dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, es un asesino. Pues aquí el Señor no lo está ampliando. Está ampliando ese mandamiento donde dice, no matarás. Cuando yo me enojo, cuando yo me molesto con mi hermano, lo estoy asesinando. Cuando yo le digo necio, bobo, tonto, lo estoy matando. ¿Por qué? Porque recuerde que la Escritura también dice que no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el espíritu. Es decir, cuando yo le digo bobo, necio, tonto, bueno para nada, eres un lentejo, no sirves, estoy matando su espíritu. Y por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que destruyen el espíritu, a aquellos que lo desaniman,
que hacen que pierda la sazón de la vida. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, cuando yo digo que amo a Dios, debo amarlo en la persona de mi semejante. Porque cuando yo amo a mi semejante, a quien puedo ver, tocar, palpar, con el cual puedo abrazarme, escucharlo, pues voy a amar a Dios, que por fe debo amarlo. Porque estoy viendo a mi semejante. Y en la presencia de mi semejante estoy viendo a mi Creador. En Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, miremos lo que dice la inspiración. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fue allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Cuando Dios quiso preparar a David como rey de todo Israel, permitió que en esa persecución que le hacía Saúl para quererlo matar, lo introdujo en la cueva de Adulán, con los enlutados, endemoniados, endeudados, con los que estaban huyendo de la justicia, con sus seres queridos, con sus familiares. Y allí el Señor lo preparó para ser rey de Israel. En los procesos de convivencia es donde el Señor nos prepara para la eternidad. Recordemos hasta ahorita, ¿cómo tratar a mi semejante para que entre en un proceso de restauración? Primero, siempre que me acerque a mi semejante, debo tener claro que es la imagen y semejanza de Dios. Número 2, la corona de la creación. Número 3, lo que hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Número 4, que mientras a mí me cae mal, chiquitico a esa persona, el Espíritu de Dios, según Romanos 8:26, está gimiendo, está clamando. Y si revisamos muy detenidamente lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 17, dice, yo no vine a condenar al mundo, yo no vine a señalar al mundo, yo no vine a hacerle daño al mundo, vine a restaurar y a buscar lo que se había perdido. En el Salmo 142, versículo 2 dice, delante de él expondré mi queja, mi angustia, mi molestia y mi resentimiento. ¿Por qué me alejo de mi semejante? ¿Por qué me molesta mi semejante? ¿Por qué me fastidia mi semejante? ¿Por qué me irrita mi semejante? Porque no he puesto delante de Dios mi queja, mi angustia, mi molestia, mi resentimiento. El salmista es muy claro, Salmo 142, 2, delante de él expondré mi queja, mi angustia, mi molestia, mi resentimiento. Miremos lo que dice Ministerio de Curación en la página 101. Ministerio de Curación en la página 101 dice así, era el desechado, el publicano y el pecador, el despreciado de las naciones, a quien Cristo llamaba y a quien su ternura amorosa apremiaba para que acudiese a él. La única clase de gente a quien él nunca quiso favorecer eran los que se engreían por amor propio y menospreciaban a los demás. Con eso Dios formó su eclesía. ¿Con quién?
con el desechado, con el publicano, con el pecador, con el despreciado. Era a los que Cristo llamaba, pero dice que a los que se engreían por amor propio, los que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, dice que Dios no los favorecía. Su oración no las escuchaba. ¿Por qué? Porque el trato con su semejante era contrario a lo que su palabra nos estaba enseñando. Aquí mismo, en Ministerio de Curación, en la página 13, dice lo siguiente. Ministerio de Curación, en la página 13, dice: la vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos, ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovió el corazón de Jesús era el alma sedienta de agua viva. Nunca despreció a nadie por inútil que fuese, sino que procuraba aplicar a cada individuo su remedio curativo. Recordemos, el Señor está interesado en que nosotros aprendamos a restaurar a nuestro semejante en el trato que Él nos da a nosotros diariamente. El libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 9, dice así: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas y esas personas que se creían muy buenas y que siempre estaban despreciando a los demás, a estas Jesús les puso un ejemplo y los mandó a una parábola. Leamos muy detenidamente San Lucas 18:9. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas que se creían muy buenas y que siempre estaban despreciando a los demás. A esas personas les dio una parábola. Más adelante, en nuestro segundo tópico, vamos a revisar qué quería decirle Jesús a esas personas. Recordemos, para concluir esta primera parte, de cómo restaurar la imagen de Dios. Cuando me acerque a una persona, debo tener claro en la imagen y semejanza de Dios, la corona de la creación. Y lo que le hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Y que mientras me cae mal una persona, el Espíritu está gimiendo, clamando, intercediendo por esa persona. Si tuviéramos al menos esos 4 pilares en mente, nuestra convivencia con el prójimo, nuestra relación con el prójimo sería diferente. Recordemos que Apocalipsis capítulo 7, que Apocalipsis capítulo 14 dice que en el cielo vamos a vivir con una gran muchedumbre, que nadie podía contarla porque era tan grande que era como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. Aquí en la tierra debemos aprender a desarrollar los procesos de convivencia. De lo contrario no va a haber cielo, porque allá nos vamos a estar quejando de nuestro semejante y vamos a estarle poniendo quejas a Jesús. Mira a Julano, mira a Perecejo. Eso tenemos que lograr victoria aquí en la tierra. Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos a desarrollar los procesos de convivencia que tú nos enseñaste a través de tu ejemplo y nos diste a través de tu palabra. Gracias por amarnos y perdonarnos. En el nombre de Jesús, amén.